Hola amigos, ¿cómo están? Quien les habla, Gustavo Contreras, les da la bienvenida a la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Estamos examinando en esta sección el Mesías y las parábolas, una porción bíblica que consideramos muy importante, que titulamos La piedra de tropiezo. Esta piedra fundamental para el sistema judío, permitido por Dios, ordenado por el Señor, que sea la piedra sobre la cual descansa todo el sistema judío. Y a la vez se convertirá en la piedra fundamental del cristianismo. Estamos hablando de Cristo el Señor. Y cómo esta piedra, al traer sus enseñanzas, especialmente en lo que respecta a la exaltación de la ley de Dios, y luego los escritos de Pablo que vamos a mirar posteriormente, en cómo él encara este tema de la ley de Dios, pero especialmente bajo el enfoque de los fariseos que la convirtieron en un medio de salvación. Y buscar así la armonía entre los escritos de Pablo, los de Jesús, aún los de Santiago, que también exalta la ley de Dios. De modo entonces que nos quede claro que el Señor ya había dicho en San Mateo capítulo 5, 19, que aquel que disminuya los mandamientos también será tratado como pequeño o miserable a la vista de Dios por cómo empequeñece el mandamiento. Y lo contrario, aquel que los enseñe y exalte. Leemos ahí. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amigos, damos importancia a este asunto porque este tema de la ley de Dios, que lamentablemente muchos cristianos han disminuido, han vituperado, creyendo que no estamos más bajo la ley de Dios, confundiendo las enseñanzas del apóstol Pablo que ataca a los fariseos y su sistema de salvación. En el caso del maestro, él vino con la misión, recordemos en el Padre Nuestro, allí lo menciona, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Cuando él dijo, venga tu reino, Jesús promueve que venga el reino de Dios y la obediencia a Dios, que normalmente se lleva a cabo en el cielo. Aquí en la tierra no, porque hay rebelión. Aquí lo tenemos parte del Padre Nuestro. Por lo tanto, cuando Jesús vino acá a la tierra, vino con la misión que ya lo profetizaba el texto de Isaías capítulo 42, 21. Ese es el plan del Señor, de Jesús aquí en la tierra. Era imponer la voluntad de Dios. ¿Cómo dice el texto? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Pero aquí que cuando el hombre ataca la ley de Dios, o quizás se dedica al sábado, porque muchos dicen, yo no tengo problemas con cualquiera de los otros mandamientos, no matarás, no robarás, etc. Pero con el sábado sí, ya se han explicado en muchos episodios cómo el Señor encara este tema, cómo lo enseña. Pero ahora estamos mirándolo como un todo, un paquete en general. Algunos también pueden arguir que aquí se da importancia a los 10 mandamientos cuando hay muchas otras leyes del Antiguo Testamento. Absolutamente. Pero recordemos que los 10 mandamientos han sido la base de la revelación de Dios en el monte Sinaí. Escritos en piedras constituyeron el elemento que estaba dentro del cofre del arca de la ley de Dios. Por lo tanto, era allí la revelación de Dios que luego se expande en otros tantos mandamientos, pero se resumen en los 10 y estos 10 en 2. La voluntad de Dios se ve reflejada en el trato que tenemos para con Dios y para con los hombres. El amor de Dios se resume en la forma en cómo tratamos a Dios y cómo tratamos al hombre. No cabe aquello que Jesús, al enfatizar los 2 mandamientos, amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, suponer que con esta revelación, que no es de Jesús, ya lo trae el Antiguo Testamento, con ello se anulan los 10 mandamientos, cuando es exactamente la contracción de los 10 mandamientos, el resumen, como enseña Pablo en Romanos capítulo 13. Todo deber humano se resume en esta sentencia. Amarás a tu prójimo, porque el amor no hace mal a nadie. Pero es aquí que muchos confundimos
que amar al prójimo puede también incluir tomarle la mujer del vecino, cuando nos guiamos por las propias pasiones. Entonces Jesús, para que no quede dudas, enfatiza muy claramente que el mandamiento, en la forma en cómo Él lo enseña, no matarás, así decía el mandamiento, pero yo te digo, te enojas, ya lo violaste. Maltratas a tu hermano con tus palabras, ya violaste el mandamiento. Mateo capítulo 5, versículo 21 en adelante. Estos textos, amigos, son clásicos, están en la Biblia, no hay forma de apelarlos, no hay forma de cambiarlos. Jesús lo enseñó de esa manera. Lo mismo el séptimo mandamiento. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo, miras a una mujer para codiciarla, ya tronaste, ya violaste el mandamiento. Por lo tanto, ampútate la mano, sácate el ojo, si eso te hace inducir a cometer la violación del mandamiento. Notamos, medidas extremas, aún más. Sería mejor vivir en el sistema de Moisés, que era quizás menos exigente que el sistema de Jesús. Porque Jesús cuando viene, revela la ley de Dios. Amigos, hasta que no tengamos esta revelación de Jesús en nuestras mentes. Si el Maestro dice allí en Mateo capítulo 11 que Él estaba feliz de revelar estas cosas a los niños, escondidas de los sabios, de los que se creen que lo saben, porque a Dios le agradó revelar estas cosas a los niños, es decir, a la gente humilde. Mateo capítulo 11, 25. Con esto estamos mirando que el Señor busca revelar la voluntad de Dios. Él vino con esa misión y así exaltar, vindicar el carácter de Dios, el carácter santo de su ley y elevar al hombre a un estándar que es la voluntad de Dios, de la degradación en que estamos todos metidos. Los fariseos, que también promovían la ley, lo hacían a su manera egoísta, al punto que Jesús les tenía que llamar cueva de ladrones, violando el 8º mandamiento, no robarás, rapaces, hipócritas, y entonces cuántas expresiones, tanto de Jesús como Juan el Bautista, para señalarles el pecado, y esta gente no aguantó, y finalmente se lo sacaron de encima. Y subsiste hasta hoy ese sistema, el sistema que hoy llamamos judaísmo. Hasta el día de hoy, penosamente, muchos no logran ver, tanto desde el mundo judío como simpatizantes, prosélitos, que aquí no se trata de dos religiones, se trata de una piedra que es la base de la salvación de los judíos y de los cristianos y del mundo en general. Si Dios ya lo había anunciado en Génesis 3:15, de la simiente de la mujer vendrá la simiente que te dará en la cabeza y tú apenas le herirás en el talón. La salvación viene solamente por Cristo, no de alguna religión. Y aquí no cabe que si esta religión es mejor que la otra, sino si miramos a Jesús, ya lo había dicho Él, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Es que Dios proveyó ese camino, un camino que incluía sangre. Ya se lo había revelado a Adán y Eva al desollar un animal, quitar la piel, vestirlos, hubo que sacrificar un animal. O con sus hijos, Abel y Caín, que debían ofrecer sacrificio con sangre. Pues así nos enseña Hebreos, vamos a buscar este texto inicial también, que sin sangre no hay perdón, no hay remisión. En todo el sistema judaico debía incluirse sangre en los sacrificios. Miramos esta expresión. Hebreos, capítulo 9, versículo 20 en adelante. Ahí tenemos ya el 22. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio cuando se planteó celebrar el primer pacto, el pacto del monte Sinaí, y entonces el versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era importante ver que el pecado solamente se subsanaba si alguien pagaba la sentencia que Dios le había dado a Adán y Eva. El día que comas de este árbol, ciertamente morirás. Y en lugar de que Adán y Eva murieran, vino otro en lugar de ellos, el Hijo de Dios, quien paga la sentencia. Acordémonos que
Dios, al dar la sentencia a las criaturas, les dio en Génesis capítulo 2, de todo árbol podrás comer. Lo dice Génesis 2:16. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, ciertamente tendrás resfrío, tendrás neumonía, tendrás catarro. No, morirás. Y Adán y Eva pecaron, merecían morir, pero vino su garante, su garantía, que es el Hijo de Dios, que murió por ellos. Y amigos, al morir por ellos, hasta que Él viniera, debía ser prefigurado por medio de corderos que lo simbolizaban. Y de allí entonces consiste todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Primeramente lo hacían los papás, acordémonos de Noé, que también sacrificaba, él apenas producido el diluvio, terminado el diluvio, también hace su altar, su sacrificio. Lo hace Abraham, apenas se movía, lo primero que él hacía era levantar un altar y sacrificar, porque tenía en mente que vendría el Hijo de Dios, la promesa de Dios, a pagar la culpa de los pecados cometidos de toda la raza y los personales, hasta que el sistema llevado por los cabezas de familia ahora lo va a llevar el santuario, un sistema que Dios desarrolla que va a reemplazar a los cabezas de familia, y allí se concentra en el santuario con sacerdotes designados para ello. Dios todo lo ordena, de modo que la nación toda dependa del santuario. Allí debían mirar sus ojos para obtener el perdón de Dios, porque en el santuario, que era un símbolo, no un fin en sí mismo, y mucho menos los corderos que al ser sacrificados, uno podía imaginar que el cordero en sí mismo representaba el paso final del perdón de Dios. No, era una figura de la presencia, de la aparición del Cristo. Cuando Él viniera, cumpliría todos aquellos símbolos que desde Adán y Eva hasta Jesús habían sido ejecutados. Esto es el sacrificio de corderitos, carneros, chivos, animales para el sacrificio, donde hubiera sangre. Y ahora ha venido Cristo. Jesús pagó toda la deuda y ahora Dios le pide al hombre que escuche al Cristo, que exalta la ley de Dios, levanta el nivel de vida humano, el estándar que el Señor pone, nos hace elevar a nosotros para que miremos ese estándar y vivamos conforme a la voluntad de Dios, haciendo lo que a Él le agrada y esperando que Jesús cumpla sus tiempos y venga en la segunda venida y se lleve a todos sus seguidores. Judíos primeramente, gentiles, cuánta gente que hayan creído en Jesús, que hayan puesto a Jesús como la plataforma, el piso, el fundamento de su fe, de su sistema de creencias. Aquí estamos mirando, amigos, una imagen alusiva. Vemos allí el santuario, el tabernáculo judío del desierto. Lo tenemos en una imagen agradable. Así era el sistema, todas las tribus alrededor, en carpas, miramos, y en el centro allí vemos el tabernáculo judío, que consistía allí en una distribución, notemos, de una barrera o una valla que protegía el santuario, y en su interior tenemos dos espacios muy importantes, lo que es el atrio, el patio, allí donde están sacerdotes, y allí el altar de bronce, que era el altar del sacrificio propiamente. Había también un lavatorio para lavarse las manos y los pies, y adentro, en esa carpa que puede verse, era propiamente el santuario. Y allí adentro había dos departamentos, dos piezas, diríamos, en lonas, lógicamente, el lugar santo y el lugar santísimo. Y en el santísimo, más al fondo, dentro de esa carpita que miramos allí, estaba el arca de los 10 mandamientos, y ahí en el interior las tablas con los 10 mandamientos. Todo ello era un símbolo que apuntaba a Cristo. Y ahí miramos entonces a Jesús intercediendo en el cielo. Y los ángeles, así labrados a martillo como Dios ordenó, simbolizaban a la hueste angélica en el cielo que adoran a Dios. Lo miran a Él, y entonces, si ustedes notan, en el hueco de las alas de los ángeles hay una luz, es lo que los judíos llamaban Shekinah. Allí está la presencia de Dios. Y debajo aparece el cofre, el arca con los mandamientos, y allí también está el incensario arriba, que manejaba el sumo sacerdote. Los mandamientos, las tablas están adentro del cofre. Amigos, fíjense que Dios se asienta sobre el cofre, el arca de los 10 mandamientos. Si alguien intenta cambiar los mandamientos, está moviendo el asiento de Dios, haciéndole quitar,
conmover el trono de Dios, porque la Shejinah está allí en ese hueco, desde ahí Dios se comunicaba con los israelitas y los ángeles labrados a martillo de oro estaban puestos, simbolizando la hueste angélica, contemplando y adorando al Señor. Y allí abajo, debajo de la Shejinah, está el cofre con las piedras de los 10 mandamientos. Así que amigos, si alguien quiere quitar los mandamientos, anular cualquiera de ellos, incluido el sábado, estamos intentando mover el trono de Dios, el asiento donde la Shejinah mora. Es algo que necesitamos entender del sistema del Antiguo Testamento, para entender por qué Jesús exaltó los mandamientos y los fariseos lo degradan, porque en lugar de edificar sobre la roca principal, ellos edifican como hijos del diablo en sus apreciaciones carnales. Como Jesús dijo, ustedes buscan gloria uno de otro, en lugar de buscar la gloria del Dios único. Bien, hemos mirado en la emisión anterior la descripción que el Nuevo Testamento nos viene dando acerca de los fariseos, pero especialmente miramos estos 4 pasos del retorno, la teshuvá, que los judíos elaboraron, basados en textos bíblicos, todos correctos, pero recordando que el Señor espera esa teshuvá, esa obediencia, no en tierra de esclavitud, sino en tierra de libertad. Los israelitas estaban presos en Egipto, fueron liberados. Y Éxodo capítulo 20, versículo 1, cuando están por empezar los 10 mandamientos, allí menciona claramente que el Señor los liberó de Egipto, de casa de servidumbre, y entonces les da los mandamientos para obedecer. Por lo tanto, ahí tenemos estas cosas, Éxodo 21 y 2. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y este es el primero de los 10 mandamientos. Notamos que el Señor saca primero de tierra de esclavitud. Por lo tanto, Él no va a pedir la obediencia estando esclavo, tiene que ser liberado. Así también los fariseos debían ser liberados de su padre Satanás al escuchar las palabras de Cristo, para que ellos quebranten su corazón sobre la piedra de tropiezo, al quebrantar su corazón como lo hizo Nicodemo. Él vino de noche para aprender del Cristo, para escucharle, y Jesús le enseña y le mostró la figura de la serpiente ardiente de bronce del Antiguo Testamento, que así como ocurrió con la serpiente de bronce, pasaría con el Hijo de Dios, que sería levantado. El texto pues nos cuenta en el Evangelio de Juan que Nicodemo aparece valientemente en escena, habiendo escuchado esas palabras de Jesús cuando Cristo fue martirizado en la cruz. Él con otro colega del Sanedrín, José de Arimatea, valientemente toman la decisión de encarar a Pilato para pedir ese cuerpo y enterrarlo, darle digna sepultura. Y el texto de la profecía nos dirá, Isaías 53, que en su muerte fue con los ricos. Efectivamente, esta gente que eran de dinero, José de Arimatea, había preparado una tumba para él en la misma roca. Y por lo tanto, algo que era para él, lo puso para el Cristo. Allí lo depositó, ya muerto. Y entonces Nicodemo entendió el mensaje. Por eso se confesó cristiano, ya al final de la vida de Jesús. Allí él se confiesa y junto con José de Arimatea toman el cuerpo y le van a dar su sepultura. Amigos, eso es ser quebrantado, es entregarse a Cristo. Bien, el resto de fariseos nunca lo hizo, o al menos una buena proporción, porque el Nuevo Testamento nos va a contar que con la prédica de Esteban muchos sacerdotes y fariseos obedecieron a la fe, escucharon, aceptaron el mensaje. Pero he aquí que el resto de judíos elaboran nuevas maneras de encarar la reconciliación con Dios. Todos buscamos en nuestra mente estar en paz con Dios, ser aprobados por Dios en medio de nuestros pecados, de nuestros errores, de nuestras falencias. Y los judíos encuentran los textos que hemos hablado de la Teshuvá, vamos a repasarlos en un momento más, pero aquí que también elaboran qué hacer cuando terminó el sistema de sacrificios del santuario judío en el año 70, cuando
el general Tito romano destruyó absolutamente Jerusalén. También ellos encuentran textos y así viven una vida judaica a lo largo de los siglos, en que suponen que están reconciliados con Dios, pero al estar desprovistos de Cristo, recordemos, no tiene valor delante de Dios. Ese plan tiene tanta eficacia como la ofrenda de Caín, nula. Sin Cristo nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús lo dijo claramente. Es tan importante que el hombre pueda reconocer la obra de Cristo. He aquí, no obstante, que algunos judíos dirán, si nos acercamos a Cristo, distorsionamos la esencia del judaísmo. El cristianismo se aparta absolutamente del judaísmo. Amigos, se aparta en la medida que el espíritu se aparta de la carne, porque en la comprensión carnal de los judíos, la circuncisión, por dar un ejemplo, suponen que hay virtud en esta comprensión carnal cuando el texto del Antiguo Testamento ya decía, Jeremías 4:4, Deuteronomio 30:16, que la circuncisión que vale es la del alma, la del corazón, y que Pablo desarrolla luego en la carta a los romanos. Por lo tanto, esta comprensión carnal del judaísmo no tiene valor delante de Dios. Esto ya el texto del Antiguo Testamento lo estaba señalando. Pero aquí que hasta que no se entienda y no venga esa plenitud al corazón del judío que puede entender por qué el Señor se expresa así en el Antiguo Testamento. Dios quiere un cambio en el alma. Aquí tenemos los textos para repasar. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿De qué sirve que haya una circuncisión corporal, carnal, así en el aparato del cuerpo humano, y uno tiene maldad en el alma? ¿Acaso supone la tal persona que está bien porque cumplió el mandamiento, circuncidarse, y no sacó la maldad del corazón o el prepucio del alma? Por esto es que todos, los judíos primeramente, y todos necesitamos entender el cambio de corazón o nuevo nacimiento, de modo que discernamos la maldad, la pecaminosidad que nos acompaña. Es lo que Pablo va a hablar también en Romanos, que él no vio la pecaminosidad hasta que, por medio de Cristo, ve la ley de Dios en su plenitud y él absolutamente queda apabullado. Él que se vanagloriaba de cumplir con todos los mandamientos, se ve a sí mismo ahora como transgresor. Y esto ocurre en su experiencia de la aparición de Cristo, camino a Damasco. A partir de allí su vida cambió. Y él se convierte habiendo sido poderoso teólogo, un gran pensador, ahora es el principal escritor de la teología, como entendemos los cristianos. Y ahora sí el paso de la carne al espíritu. Y en el espíritu ver entonces la obra de Jesús como fundamento del sistema judío, como fundamento del sistema cristiano. Pero vamos entonces, amigos, siguiendo todavía en esta discusión de la piedra del retorno, primeramente a ver la parábola. Si les parece, vamos a mirarla nuevamente. Lucas, vamos a ver la versión. Tenemos la versión de Mateo, de Marcos y de Lucas. En el capítulo 20, versículo 13 en adelante, el dueño de la viña que ya cansado de enviar siervos a sus labradores para que le rindan frutos, finalmente decide enviar a su hijo. Miremos pues el desenlace. Lucas capítulo 20, versículo 13 en adelante. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verlo, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otra gente. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándoles dice, ¿qué pues es lo que está escrito? Acordémonos, este es el Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza angular del sistema judaico. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado,
mas sobre quien ella cayere lo desmenuzará o lo pulverizará, según algunas traducciones. Bien, amigos, vamos otra vez a mirar en las imágenes un repaso de los 4 pasos de la teshuvá, el retorno a Dios. Dijimos que era el arrepentimiento, la interrupción de la comisión de pecados, la confesión de los mismos y la resolución junto con restitución, reparación que el hombre tiene que hacer, de enmendar su vida, de comportarse adecuadamente. Pero vemos a continuación más planteos que los judíos hacen ya posteriores a la caída del templo del año 70. Miremos acá nuevamente los fariseos y su reconciliación con Dios. Nos acordamos de la parábola de Lucas capítulo 18, la oración del fariseo y el publicano, que va a quedar como estándar para entender qué pasaba en la mente de estos grandes religiosos del primer siglo. Bien, miremos a continuación el retorno, pero según el profeta Miqueas, capítulo 6. Los textos dicen: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿O daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Será que Dios pide eso? Sí, lo pidió con Abraham para probar la fe. Pero si Abraham hubiera sacrificado a su hijo, estaríamos confundidos acerca del Dios al cual adoramos. Probó la fe al máximo. Y Dios, como él dice, nunca se me ocurrió semejante pensamiento de ejecutar esa sentencia como lo hacían los dioses falsos, entre ellos Moloch, quien exigía el sacrificio de niños para que el adorador recibiera la bendición de los dioses. Y entonces continúa Miqueas: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente que hagas justicia. Ahora vamos a ver la teshuvá representados aquí en los pasos. Luego, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios. Invirtiendo los pasos, humillarnos ante Dios, nos hace acordar de la teshuvá los 2 primeros pasos. Nos acordamos que era el arrepentimiento y la interrupción de la comisión de pecados. Esos son los 2 primeros pasos de la teshuvá o el retorno a Dios. Esto equivale a humillarte ante Dios. Confiesa tu pecado, ya deja de pecar, interrumpe la comisión de pecados. Luego entonces, que ames misericordia, tiene que ver con la confesión. Para que Dios te otorgue misericordia, confiesa primeramente, busca esa misericordia, ámala y confiesa para que recibas esa misericordia de Dios. Y haz justicia, esa es la resolución de obrar bien, haz la reparación, todo lo necesario. Notamos, son los mismos pasos de la teshuvá. Pero acordémonos, miremos ahora, el traer sacrificio desde la destrucción del templo, desde el año 70 en adelante, se hizo innecesario. Este hecho ya había sido previsto en la Biblia. Esto nos lo traen estos autores, dije, Dennis Prager en sus 8 preguntas sobre judaísmo. Y este es el recurso, al estudiar la Biblia, ellos dicen, ya estaba previsto en la Biblia lo que pasaría después de que ya no hubiera más templo y sacrificios. Salmo 51, 17. Ya vamos a ver los textos completos, pero leámoslo al menos para tener idea. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Ahora espiritualizan el texto correctamente, es verdad. Pero noten que ahora ya no hace falta templo, sino un espíritu quebrantado ante la roca. Si no se quebranta ante la roca, ¿ante qué se quebranta? Ante las consecuencias. ¿Cuántas personas se arrepienten, se remuerden la conciencia por el mal cometido porque temen las consecuencias? Y esto no es digno delante de Dios. Hay personas que no hacen maldades o paran de hacerlas porque temen que la policía los aprese, porque temen que la esposa los descubra, porque temen que el socio descubra el fraude, etc. Este es motivo para que nos quebrantemos y seamos aprobados por Dios. Dios quiere que dejemos de cometer pecado,
pero quiere que nazcamos de nuevo. Y nacer de nuevo es quebrantarnos ante la roca, al ver el carácter de Cristo, su amor, su misericordia. Un hombre se conmueve y decide amar a Jesús, atraído por la belleza de su carácter, para no ofenderle más. Miremos el siguiente texto, Oseas 14:3. Te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Nuevamente, Dios quiere la alabanza de nuestros labios, nuestros cantos, nuestra alegría, pero como consecuencia de haber sido quebrantado en la roca que es Cristo. Siguiente versículo, Proverbios 21:3. Hacer justicia es más grato a Jehová que el sacrificio. Jesús lo había dicho también, que si hubieran leído la escritura que dice, quiero más misericordia que sacrificio. No condenaríais a los inocentes. Mateo capítulo 12:7. El Señor ama que hagamos las cosas correctas. Y en este caso, el texto dice que hagas justicia, no tanto reglamentos o sacrificios, sino haz las cosas correctas. Proverbios 21:3. Y Jonás capítulo 3, 6 al 10. Arrepentimiento y perdón sin mediar sacrificios. Nos acordamos cómo los ninivitas, ellos se arrepintieron, promovieron ayuno, toda una población, pero el texto no cuenta que hubieran hecho sacrificios, porque Dios quería ese corazón, y así fue como les perdonó. Vamos a leer los textos ahora completos. Esto es lo que los judíos proponen practicar, ya espiritualizan y correctamente. Textos preciosos desde la destrucción del santuario en adelante, hasta el día de hoy. Llevaron una vida espiritual, pero se torna inválida, sin fruto, porque no se quebrantaron ante la roca. Usaron recursos humanos. ¿No lo usamos nosotros cuando vamos al psicólogo o al psiquiatra? Y nos dan consejos humanos. Haz esto, ten paciencia, aguanta, sé humilde, etc. Consejos válidos, pero sirven para vivir pacíficamente en la tierra. De parte de Dios no hay bendición si Cristo, que murió por nuestros pecados, al Dios al cual reconocemos en gratitud que Jesús es la ofrenda de Dios, que Dios me la da para que sea mi ofrenda para presentarla a Dios. Es el regalo que Dios me da, que yo debo utilizar para presentarla a Dios. Ese es el plan de Dios. Amigos, no busquemos planes humanos, ni siquiera el de psicólogo. Si queremos andar bien en nuestras relaciones humanas, hagámosle caso al psicólogo, vamos al psiquiatra, vamos a la gente que nos puede dar buenos consejos. Algunos van al gurú y escuchan el buen consejo. Nadie niega la eficacia, en muchos casos, de estos consejos para vivir pacíficamente en la tierra, pero no tienen valor para ser aprobados por Dios. Nunca heredaremos el cielo siguiendo el consejo de un psicólogo o de un gurú. Nos servirá para vivir bien entre nosotros, pero el consejo que Dios da para que vivamos felices en la tierra y seamos aptos para el cielo es la provisión que Dios dio. ¿Cuál es? Cristo Jesús. Es la piedra preciosa, ¿nos acordamos de los textos? Isaías 28, piedra estable, preciosa, sobre la cual edificar. Salmo 118, piedra que fue reprobada por los edificadores. Pero Isaías 8, Dios convierte esa piedra en roca de caída, una piedra, un tropezadero, para que tropiecen. Y esa fue la intención de Dios para despertar a la gente, a los judíos primeramente, a los cristianos también. Y amigos, cuando en lugar de Cristo ponemos otra piedra, llamado Pedro, sobre la cual se edifica la iglesia, muchos necesitan ser quebrantados para que logren ver a Cristo como el verdadero fundamento, no Pedro ni sus sucesores. Cristo sobre el cual edificamos nuestra fe. ¿No dice esto Efesios capítulo 2, 20? Estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Aquí lo tenemos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Él es la piedra. Amigos, es un tema tan importante. Está en juego nuestra salvación y la voluntad de Dios. Lo que Dios reveló en la Biblia. Eso es como piensa Dios, como quiere Dios. Y a Dios le agradaría que hagamos tal como Él nos lo enseña. Leemos pues los textos allí propuestos. Salmo 51, 17. ¿Cuáles son los sacrificios nuevos que ahora a Dios le agradan? Ya no los del santuario. Efectivamente cayó el santuario judío
y ahora los judíos a lo largo del tiempo debían ser asistidos. Miremos el texto ahora que ellos utilizan. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Texto valioso, tanto durante el tiempo del santuario, cuanto más cuando fue pronunciado en esa época, que aún mediando santuario, Dios quería un corazón quebrantado, humilde, que tuviera gratitud, cuanto más después de la desaparición del santuario, con mayor razón. Siguiente texto, Oseas 14:3. Dios quiere alabanza de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Bien, este texto ya vamos a revisar, Oseas 14:3, Proverbios 21:3. Siguiente texto. Este nos habla que hacer justicia es más grato a Jehová que el hacer sacrificio. Lo tenemos allí. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que todo sacrificio. Y luego la experiencia de los ninivitas en Jonás capítulo 3, versículos del 6 al 10, en que hubo arrepentimiento, perdón de parte de Dios y no había sacrificios de por medio. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Cilicio es un saco como una arpillera. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ese es el mismo Dios de los judíos, pero que amó a estos gentiles, ninivitas, que hicieron algo que entendieron que Dios estaba a punto de destruirlos por las maldades que ellos traían. Pero el rey actuó rápidamente y logró apaciguar la ira, la merecida ira de Dios. Bien, vamos a ver a continuación ahora la salvación, ¿por obras de la ley o por creer con fe? Siempre en el diálogo que tenemos con los fariseos del primer siglo. Notemos en Levítico y en Ezequiel, textos del Antiguo Testamento. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. De allí los judíos deducen que esto es salvación por obras. Si el texto dice claramente, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. O también, Ezequiel 20, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Otro texto que un judío diría, está claro que la salvación es cumpliendo los mandamientos, es por las obras que la ley exige. Pero aquí, cómo el Señor actuó con Abraham y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el texto fundamental que Pablo va a utilizar en su descripción de la salvación por medio de la fe. Toma a Abraham como ejemplo, como modelo, en su experiencia que estamos leyendo en Génesis capítulo 15. Dios le invita, mira si lo puedes contar, así quiero darte la descendencia. Y él creyó, y Dios dijo, así te apruebo. Le cuenta como justicia, no habiendo obedecido ningún mandamiento todavía, sino creer. O este otro texto, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa o no inculpa de iniquidad. Está liberado, Dios le da el perdón.
por obedecer mandamientos. Notemos, le da perdón porque confiesa su pecado. Aún Jesús vindica el ministerio de Juan el Bautista ante los discípulos. Un hombre que hizo la voluntad de Dios, pero en las enseñanzas Juan promovía el cambio de corazón. Miremos las palabras de Jesús. Este Juan es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz o de tu rostro, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos, que es la gente de quien queremos estudiar, estamos estudiando, y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan, y con ello recibiendo la condenación de parte de Dios. Aún más, miremos las palabras de Jesús ante los fariseos, de cómo él vindica el ministerio de Juan. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ya que momentos atrás Jesús había desarticulado el sistema de compra-venta en el santuario, volcado las mesas, suelta las palomas, los animales, tiradas las monedas, etcétera, con el látigo en la mano. ¿Pero quién eres? ¿Qué te crees? ¿Con qué autoridad haces todo esto? Jesús responde: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad yo hago estas cosas. Y la pregunta tiene que ver con Juan. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él nos dirá: ¿y por qué pues no le creísteis si Dios lo envió con mandato del cielo? Y si decimos que es de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Notemos que para Jesús era importante esta respuesta, porque si no aceptaban a Juan el Bautista, entonces mostraban con ello que su corazón estaba endurecido por el pecado. Como diríamos viviendo en la tierra de Egipto en la esclavitud. Si vino alguien para enseñarles su pecado y sacarlos a la tierra de libertad, confesando sus pecados, abandonándolos y bautizándose. Esta fue la obra de Juan. Pero al rechazar a Juan, permanecían en esclavitud. ¿Cómo podían discutir con el Maestro creyéndose libres? Respondiendo a Jesús, esta gente dice: no sabemos acerca del bautismo de Juan. Y él también les dice: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mateo capítulo 21. Notamos que para Jesús era importante la resolución que ellos tomaran respecto del precursor, Juan el Bautista. El Maestro ponía a Juan como el hombre que abría camino para que todos apreciaran el mensaje de Dios de un nuevo nacimiento, de quitar la dureza del corazón, de dejar de cometer pecados. Pero estos grandes dirigentes no lo entendieron ni lo apreciaron. Y ahora entonces el Maestro se encarga de desenmascarar la hipocresía de los fariseos. Notemos en los textos cómo Jesús condena los servicios religiosos dirigidos al ojo humano. Textos como estos: el dar limosnas y ayudas para ser alabados por los hombres, o el orar como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Esto es servir al ojo. O la práctica del ayuno con el rostro demudado, austero, para mostrar a los hombres que ellos ayunan. Estos tres pensamientos, Mateo capítulo 6, allí están los versículos. Entonces es cierto que esta gente tenían un concepto de la religión de la salvación a la medida de ellos, y lógicamente atraían la ira de Dios y el reproche de Jesús. Aún más, en el templo leemos estas expresiones, como Jesús condena el fingimiento del corazón cuando está retorcido. Entonces Jesús habló a la gente diciendo: en la cátedra de Moisés
se sientan los escribas y los fariseos. Aconseja que no imiten sus obras porque dicen y no hacen. En todo lo que hacen buscan ser admirados. Aman los primeros asientos en las cenas, en las sinagogas, y que los hombres los saluden ampulosamente, llamándoles rabí, rabí. Exigentes con los servicios externos y descuidan lo interno. Cuando Jesús enseñó: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Son descubiertos como violadores de la ley. Cuando Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, violando el 8º mandamiento: no robarás, llenos de robo y de injusticia. Ignorantes del valor de la santidad. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, ya es deudor. Insensatos y ciegos, ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Cadáveres hermoseados. Miren cómo Jesús lo describe, todo leyendo Mateo capítulo 23. Ay de vosotros, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, como cuando vamos al cementerio y limpiamos allí el zacate, el pasto, ponemos flores, adornamos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ustedes no se dan cuenta que son así. No obstante, había buena gente entre los fariseos, además de Nicodemo. Miremos este ejemplo: un fariseo cercano al reino de Dios. Acercándose uno de los escribas, de los fariseos, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien a los saduceos, cuántas veces se mezclaban esta gente, le pregunta a uno del grupo: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué responde? Vamos a ver este fariseo cercano al reino de Dios. Jesús le responde a la pregunta: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Así que Jesús citó Deuteronomio capítulo 6 y Levítico 19. Allí están estos dos textos. Entonces el escriba le dice: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Noten qué palabras acertadas. A lo cual Jesús contesta: viendo que había respondido sabiamente, le dice: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Vemos, amigos, Jesús fue benigno y en este caso amaba a esta gente. Quiero invitarles a que miremos estos textos en Deuteronomio. Vamos a buscarlos para que podamos ver que la doctrina de Jesús se basaba en el Antiguo Testamento. Él no estaba trayendo nada original. Su planteo era original porque descubría del Antiguo Testamento verdades que los judíos habían sepultado. Miramos pues Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ahora el segundo mandamiento en Levítico capítulo 19, versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo.
yo Jehová. Notamos, amigos, Jesús vino a redescubrir el Antiguo Testamento y al dar a los textos el justo valor, al exaltar los 10 mandamientos, y estos 2 mandamientos en particular que en la sabiduría de Jesús muestra que resumen los 10 mandamientos, no que los excluye, sino que reflejan los 2 mandamientos, la esencia de los 10. Efectivamente, en la segunda tabla, los mandamientos dados por Dios en la relación con el prójimo. Y en la primera tabla, en los 4 primeros mandamientos, la obligación tenida para con Dios. Amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo como a uno mismo. Amigos, el Señor está buscando a aquellos que quieran obedecerle y que pongan a Jesús como el fundamento mismo de su fe. Estamos siendo edificados, habíamos leído de Efesios capítulo 2, 20, sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas del Antiguo Testamento, los apóstoles del Nuevo Testamento, pero siendo la piedra principal, la roca de caída, Cristo el Señor. Y tenemos el texto para recordarlo. Esta es la invitación que estamos trayendo acerca de esta piedra de tropiezo. Y luego de ello vamos a mirar las cartas del apóstol Pablo y vamos a ver varias cartas, Romanos, Gálatas, otras más, en las que Pablo discute el tema de la ley presentado por los fariseos e incluso muchos cristianos habían asumido también que por obedecer la ley allí ellos obtenían beneplácito delante de Dios olvidando a Cristo. Amigos, esto es la esencia de lo que se va a mirar y es ver la relación entre la ley y la gracia y también ver en el cumplimiento de los mandamientos y del sábado en particular. Por esto tratamos estos temas como apéndice de todos los estudios que hemos tenido sobre el sábado, que es el mandamiento más discutido de todos. No diríamos el más importante porque los 10, todos tienen su importancia, pero hay mucho menos discusión en los otros 9 que en este en particular. Y por eso queremos traer estos temas a discusión para que nuestra mente sea provocada a mirar que Jesús vino con un propósito, vindicar el carácter de Dios, exaltar su ley, su voluntad, elevar al hombre de la indignidad en la que estamos todos metidos a un estándar de vida en que nos veamos reflejados con la ley de Dios, por el poder del Espíritu Santo, para que entonces recibamos la aprobación del Señor, porque Jesús murió por nosotros, nos da un camino, nos da un modelo que ya cumplió, obedeció, nos da fuerzas, nos da provisión del Espíritu Santo. Obedezcamos para que Dios entonces vea a su pueblo transformado a la imagen de Cristo, que es nuestro Salvador. ¿Aceptamos esta proposición que nos da nuestro Dios? Esta es decisión de cada uno de nosotros. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos volveremos a mirar en una siguiente emisión de esta serie Descubriendo al Mesías de las Profecías, esta porción que hemos dedicado al Mesías y las parábolas y en particular la piedra de tropiezo. Hasta que nos encontremos, que Dios los bendiga.